El nuevo paradigma criminológico, Labeling Approach o teoría del etiquetamiento, por Juan Sebastián Guerrero y Mónica Janet Torres. ¿Qué es? La teoría de la reacción social, teoría del etiquetado, teoría del etiquetamiento o labeling, en inglés labeling theory, es una de las teorías microsociológicas de la sociología de la desviación, desarrollada durante la década de 1960 y 1970, que postula, en relación con las teorías de las relaciones sociales, que la desviación no es inherente al acto concreto, sino que es una manifestación de la mayoría social, que califica o etiqueta negativamente los comportamientos de las minorías al desviarse de las normas culturales estandarizadas de la mayoría. Sus principales autores son Howard Baker, Edwin Lemert, Irving Goffman y Fritz Sachs en Alemania. La teoría del etiquetamiento en el ámbito social. El Labeling Approach se ha ocupado hasta ahora sobre todo de las reacciones de las instancias oficiales del control social, consideradas en su función constitutiva respecto de la criminalidad. Desde este punto de vista se estudia el efecto estigmatizante de la acción de la policía, de los órganos de acusación pública y de los jueces. El interaccionismo simbólico y la etnometodología como fundamento de la teoría del etiquetamiento. El interaccionismo simbólico. Según el interaccionismo simbólico, la sociedad, esto es la realidad social, está constituida por una infinidad de interacciones concretas entre individuos, a quienes un proceso de tipificación confiere un significado que es abstraído de las situaciones concretas y continúa extendiéndose por medio del lenguaje. La etnometodología. Según la etnometodología, la sociedad no es una realidad que pueda ser conocida sobre el plano objetivo, sino como producto de una construcción social, obtenido gracias a un proceso de definiciones y de tipificaciones por parte de individuos y de grupos diversos. El cambio de paradigma. Los criminólogos tradicionales se formulan preguntas como estas. ¿Quién es criminal? ¿Cómo se llega a ser desviado? ¿En qué condiciones un condenado llega a reincidir? ¿Con qué medios puede ejercerse un control sobre el criminal? Los interaccionistas, en cambio, como en general los autores que se inspiran en el Labeling Approach, se preguntan, ¿quién es definido como desviado? ¿Qué efecto acarrea esta definición para el individuo? ¿En qué condiciones este individuo puede llegar a ser objeto de una definición? ¿Quién define a quién? Las direcciones teóricas que han contribuido al desarrollo del paradigma de las dos dimensiones de la reacción social son el interaccionismo simbólico, la fenomenología y etnometodología y la sociología del conflicto. El proceso de labeling o etiquetamiento inicia cuando se identifica un comportamiento transgresor de normas, rule breaking behavior, que llega a ser un comportamiento desviado, deviant behavior, a través de una interpretación, es decir, un proceso de reacción social frente a determinada conducta. Frente a este proceso de labeling o etiquetamiento surge una crítica, y ella es que el comportamiento transgresor de normas sería un comportamiento ya cualificado de modo valorativo y considerado como poseedor de una cualidad propia, como si ésta estuviese ya dada y el proceso de labeling fuera simplemente una confirmación. Los procesos de definición del sentido común. A partir de estos procesos de definición o etiquetamiento surge la definición por el sentido común. Estos procesos no pueden limitarse a los realizados por instancias oficiales del control social. Antes de ello se identifican con los procesos de definición del sentido común, es decir, aquellos que se producen en situaciones no oficiales. El comportamiento capaz de generar reacción social es aquel que puede perturbar la percepción habitual, routine, de la realidad dada por descontada, taking for granted reality. Es decir, el comportamiento que genera indignación social, embarazo, irritación y sentimiento de culpa. Tal comportamiento es aquel opuesto al normal y a la normalidad está dada por un concepto de comportamiento predeterminado. Una vez que termina el proceso de etiquetamiento por el sentido común, empieza el proceso de tipificación. Pero ¿cómo efectivamente comienza ese proceso de interpretación? Comienza a partir de dos conceptos, la convencionalidad y la teoricidad, que son fundamento de la tipología de las nuevas situaciones percibidas como problemáticas y negativas mediante un proceso análogo de tipificación. El proceso de definición está condicionado por el resultado del proceso de definición explicado en situaciones precedentes.
Nos preguntamos entonces, mediante qué reglas, Basic Rules, una nueva situación frente a la cual se hallan los miembros de un grupo es identificada con situaciones precedentes. Los interaccionistas y los fenomenólogos frente al proceso de tipificación. Ellos consideran que las definiciones ya dadas no deben ser siempre revisadas. Antes bien, el lenguaje simbólico en el cual los resultados de las interacciones precedentes se han cristalizado constituye el fundamento de la interacción actual. La interacción actual no depende solo de situaciones particulares. Solo sobre la base de una realidad ya preconstituida, dada por descontada, es posible reconocer que una acción es atribuible a un resultado o significado desviado. Esto se produce por aquello que podría llamarse proceso de negociación, bargain, en donde se parte de definiciones preliminares y de convenciones provisionales, working agreement, y se hacen redefiniciones, donde finalmente se llega a una definición definitiva tipificada por la misma ley. En conclusión, la definición sobre qué puede ser considerado un comportamiento desviado se da en el entorno social del sentido común. Sin embargo, luego de un proceso por medio del cual existen ciertas negociaciones, hay una tipificación concreta de un comportamiento que en una sociedad es considerado desviado y por tanto delictivo y nocivo a la sociedad.